Economista Moscoso, Nicanor es presidente del CELA, seguramente el CELA también es parte de los observadores internacionales, y no sé cómo ha visto Nicanor el desarrollo de la campaña en los últimos días, que ayer sí nos llamó un poquito la atención un hecho, ¿no? Ayer hubo una concentración no muy pacífica, abajo del CNE, previniendo sobre un posible fraude electoral del candidato Noboa. Si hubieran dicho la candidata González, lo habría dicho también. ¿Usted cree que está garantizada la transparencia de las elecciones? Bueno, muchísimas gracias, Jim, muchas gracias, Omar. Queridísima Noris, un gusto verlos a los tiempos. Mira, el tema electoral en la última semana, pues, hemos visto en realidad poca actividad de los candidatos, porque los candidatos se están cuidando de lo único que vale en este momento, que es los errores. Si cometes un error, pues eso es lo que te va a restar. Fíjese usted que las elecciones cambiaron muchísimo después del debate. Precisamente, ¿por qué? Porque las personas pudieron ver cuál era la capacidad, las características, el desarrollo que tuvieron en esas 2 horas cada uno de los candidatos. Y eso pues varió totalmente lo que se venía dando en el Ecuador, que era Vox Populi, que en todos los medios sociales se lo notaba, y eso tuvo un cambio radical a la situación que hoy se encuentra. Hay unos grupos de manifestantes que andan atrás de los partidos políticos, atrás de los candidatos en este momento, por perjudicar al Consejo Nacional Electoral. Muchas veces detrás de esos grupos están aspirantes al organismo electoral. O sea, no es que los partidos políticos solamente están preocupados por esto, sino que hay movimientos que, mire, como yo estoy en el medio de la observación electoral, aunque yo no participo porque el CELA es un organismo internacional y tenemos como política que los nacionales no participamos como observadores, obviamente, pero que se me acercan a decirme alternativas para atacar al Consejo Nacional Electoral. O sea, es como una forma de quererse hacer notar y ellos luego pues posesionarse como candidatos para el Consejo Nacional Electoral. Las elecciones son claras. Si el candidato no tiene los suficientes medios y la suficiente cantidad de personas con espíritu de su partido político, porque no se trata solo de pagarle a la persona, sino que tenga el espíritu de defender los votos en la mesa el día de las elecciones, yo siempre digo, no se queje. Claro, el control electoral es fundamental. El control electoral es fundamental. Y no solo en el Ecuador, en todas partes donde tenemos el voto manual principalmente, porque durante todo el día es que se pueden dar cualquier fraude en cualquier mesa. O sea, en las 40.000 mesas pueden haber situaciones. La elección el día de la elección es como un clásico. Yo siempre se me dijo que los sentimientos que se tiene con la política, que es una pasión, es igual que el fútbol. Entonces es el día clásico, el día que todos van a acudir a que gane su candidato. Y en esa mesa donde están los 5, todos tienen su corazoncito. Claro. Entonces, obvio. Imagínese usted que en una mesa la gran mayoría tienen tendencia de un candidato. Fácilmente por ahí alguien que se le daña el corazón, dice, pues hagamos esto. Mira, mi primo no va a venir porque está fuera del país, pero aquí está, pongamos el voto de él. Claro, eso sí no hay control electoral. Eso sí es que no hay una persona controlando. Entonces usted tiene que tener a alguien. Muchos dicen, no, que yo voy a reclamar las actas. Cuando el acta está hecha, ya no tiene nada que hacer. Antiguamente sí, las actas las suplantaban, ¿no? Ahí aquí afuera del tribunal, se llamaba Tribunal Supremo Electoral, de aquí del Guaya, se instalaba una camioneta famosa que recibía a los que traían las actas y se las cambiaban, porque era un simple papel. Claro. Que lo que llegaban adentro y tipiaban los valores que llegaban. Hoy no, hoy tiene que esa acta ya no es que vale la persona que lea solamente, sino que la lee un lector, igual que en los supermercados, que el precio, las barras que tienen. Entonces, si no tiene esa barra, el acta no sirve. Y esas actas solo las emite el centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral. Fíjese usted que cuando hacen el recuento de votos, se anula el acta cuando se va a recontar una mesa. Esa mesa viene con un acta. Esa acta en ese momento ya se anula. Se ha anulado porque ya ingresó. O sea, al momento que se ingresó ya está
ya está contabilizada, entonces se anula y tienen que llenar una nueva acta. Y esa acta tiene que emitirla el centro de cómputo con un nuevo código de barras. Vea usted. Ya. Entonces, en el caso de los dos candidatos que tenemos, el uno tiene suficiente dinero y además tiene toda la infraestructura empresarial como para tener un centro de cómputo, o sea, el centro de informático del Grupo Novoa tiene más facilidades que el CNE para contabilizar los votos. O sea, a él le llegarán las actas y en una hora que le lleguen las actas tendrá todo él antes que el tribunal, que el Consejo Nacional Electoral podría tener sus resultados. Y la Revolución Ciudadana tiene en cambio una estructura partidista a nivel nacional que fácilmente ellos van a controlar todo el día, van a vigilar lo que pasa todo el día y luego van a tener el acta para en su centro de cómputo tener los resultados. Y luego pueden comparar. Ahora ya no es como antes que usted tenía que coger el poco de actas y compararlas con las otras. Ya no. Usted las mete al sistema, usted tiene sus actas en su sistema y tiene el sistema que sale al mundo del Consejo Nacional Electoral. Entonces lo que tiene que hacer es un match, como llaman los técnicos, que es una comparación, que lo hace automáticamente el sistema y en minutos usted tiene todas las actas donde usted tendría diferencia. Dígame una cosa. Pero eso nunca lo hace. ¿Usted cree entonces que el Ecuador tiene una especie de sistema antifraude? No es sistema antifraude, es el sistema, todos estos sistemas fueron instalados más o menos a partir del 2002, lo que es el conteo de las actas. Ya, por eso usted ve que cuando quieren hacer alguna trampa, especialmente cuando se repartían los escaños, que usted podía ser el tercero y llegaba primero, usted veía que se peleaban porque abran las urnas. Claro. ¿Por qué? Porque al abrir las urnas es que podían anular votos y podían hacer la trampa, pero abriendo la urna. Porque con el acta ya no la podían hacer. O sea que ahora, presuntamente, estamos hablando de un escenario figurado. La trampa se hace en la mesa. En la mesa, es en la mesa. Y eso es en todos los países. En el escrutinio, en la suma entre los presidentes, secretarios. Exactamente. Ahí es que usted puede decir, bueno, si ustedes se ponen de acuerdo, los que están en la mesa, y usted tiene 20 votos, le ponen 2 votos. Y esos 18 votos se lo ponen a otro y después la sumatoria es igual y cuadra el acta. Claro. Por eso es en la mesa que tienen que revisar. Y esto sucede tanto. Mire, tengo un ejemplo. López Obrador, se acordará que él fue en una primera candidatura que reclamó varios meses que le hicieron fraude. 2006. En el 2006, 2008, por ahí, que hizo que y reclamó muchísimo. Fue con Calderón, creo que fueron una mínima diferencia que tuvieron. ¿Ya? Lo bueno es que el sistema que recibía la votación, igual ya era tecnificado, muy inteligentemente los miembros del tribunal ingresaban todas aquellas actas que de los estados o de las provincias, como se llama aquí, que ganaba Calderón. Entonces siempre mientras se transmitía, Calderón iba arriba con un pequeño porcentaje. ¿Ya? Así es. Y terminó ganando con un mínimo menos del 1%. ¿Qué sucedía si ellos dejaban entrar las actas? Por ejemplo, primero en las provincias donde ganaba López Obrador, entonces usted iba con el 70% y López Obrador arriba. Comenzaban a entrar las otras donde ganaba Calderón y terminaba ganando Calderón si hubiese incendiado México. ¿Verdad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que López Obrador decía? Me hicieron fraude en las mesas. Él en ese tiempo no tenía la estructura partidista y solo tuvo cobertura de un 60% de las mesas. Entonces, esos son los problemas. Fíjense, los países donde ha habido conflicto y los partidos son muy fuertes, como en Honduras, en El Salvador, usted no tiene esos problemas. ¿Por qué? Porque los partidos son tan fuertes que tienen 2, 3 y 4 delegados en las mesas. ¿Ya? Incluso acompañan el traslado de las urnas desde el tribunal hasta el colegio donde se va a instalar. Lo acompañan los partidos y se quedan la noche anterior cuidando la urna. O sea, es total el cuidado que tienen. Entonces usted ve que nunca se hace fraude. Nicanor, y ahora, por ejemplo, si un partido político quiere hacer un control estricto hasta en las mesas, porque, mejor dicho, comenzando por las mesas, ¿cuántas personas debería haber
Son 40.000 mesas. Son 40.000 mesas. 40.000 personas. Debe tener por lo menos 50.000 personas, porque tiene que tener otras 10.000 personas que estén supervisando y que estén reemplazándolos. Claro, ¿ya? Claro. Y que estén supervisando que, vea, aquí en Guayaquil, el Partido Social Cristiano tenía un control absoluto y ha tenido un control absoluto de las mesas. Llegaban los delegados antes de que se instale. Si se instalaba a las 7, a las 6:30 ya tenía usted varios militantes del partido esperando si alguien faltaba para reemplazarlo. Esa era una estrategia, no era sabiduría, era una estrategia que le servía para cuidar sus votos, pero también le podía servir para cualquier otra cosa, ¿verdad? Sí, por eso es que nosotros vimos, vea, que aquí en Guayas, en la última elección de la que ganó el alcalde Aquiles Álvarez, tuvimos hasta el momento de los exit poll que le daban con 10% del triunfo a Cynthia Viteri. Sale el CNE, entrega su resultado, y usted vio que a las 9:30 de la noche el Partido Social Cristiano salió a aceptar la derrota. ¿Por qué? Porque ellos tenían las actas, las habían sumado y sabían que no tenían nada que hacer. Y que cualquier cosa era bulla. Y lo mismo con la prefectura. Decían que ganaban con el 10%. El exit poll salió a decir que ganaban con el 10%. Claro. Yo estaba en un canal de televisión y yo no creo en eso, esperemos una hora. Que en una hora el CNE ya nos da resultados. Yo les tengo pánico a los exit poll. Entonces sí, yo creo que es algo que peor en situaciones como la que está viviendo el Ecuador no se deberían autorizar. Claro, ahora es probable también, porque entiendo que eso es facultad del CNE, que si ve, vamos a ponernos siempre en escenarios figurados, que hay un resultado muy apretado que no autorice publicación de exit poll. Dentro del margen de error. Claro. Mire, ¿qué es lo que sucede? Que ahí viene el abuso. Yo lo viví. Nosotros habíamos contratado a la empresa Indra para que ingrese la información, por primera vez ingresaba la información directamente en las redes, como se hace ahora. Y entonces prohibimos el exit poll precisamente porque el tribunal en una hora iba a dar ya resultados, porque se ingresaba. ¿Era segunda vuelta? Eran municipales. Ya. Entonces el candidato aquí en Guayaquil, Jaime Nebot, ganaba ampliamente. Se sabía que iba a ganar ampliamente. Habían unos cuantos candidatos que ganaban ampliamente en el país. Y le prohibimos a Blasco Peña Herrera. Le prohibimos a todo el mundo que hagan exit poll. Blasco Peña Herrera hizo un exit poll. Se lo habrá hecho o no lo habrá hecho, pero tuvo un resultado. TC Televisión lo publicó. Tuvimos que sancionar a TC Televisión y tuvieron ellos que ir a pedir de favor que disculpen, que todas esas cosas, pero lo hicieron. Porque ya en ese momento, de hecho, lo publican y ya después que lo publicaron, ¿qué pasó? Ya está publicado. Y para eso se presta fácilmente un canal que tiene una línea editorial muy fuerte hacia un candidato. Y hoy, por ejemplo, lo que se está viviendo en el Ecuador es una pasión, ya no es pasión, ya son odios que se están viviendo en ciertas partes de nuestra sociedad, que fácilmente alguien comete una cosa como esa. O sea, si de lo que estamos viviendo, de asesinatos y todas estas cosas que vivimos, pues ya nos deja al límite de que cualquier cosa puede pasar. No, hoy se está votando no por un candidato, sino por el odio a otro candidato. Antes era simplemente por la preferencia. Y ve, y en esto le voy a decir, ya que estamos aquí con un candidato Noboa, todos los medios de comunicación importantes y la derecha nacional actuaba contra Álvaro Noboa. En su momento. En su momento. Actuaba totalmente contra Álvaro Noboa. ¿Por qué? Porque no podían permitir que otro rico, más rico que ellos, sea presidente de la República y que tenga demasiado poder. Entonces todos lo atacaban por eso. Cuando llega el 2006, todos lo acompañaban a Rafael Correa en contra de Álvaro Noboa. ¿Ustedes saben por qué lo hacían? Porque consideraban que a Rafael Correa en 3 meses lo sacaban. No tenía ni asambleístas. Diputados se llamaban en ese tiempo. No tenía diputados. Un hombre sin recursos económicos, sin apoyo empresarial fuerte ni del poder político real del país. En 3 meses lo sacamos. O sea, le salió un autogol. Le salió un autogol, ¿no? Le salió un autogol. Y ahora están apoyando a Daniel Noboa. Es porque no gana el correísmo, pero no porque le ven méritos, pues. No digo yo que no los tenga, pero esa es la visión que tenemos en el país, ¿no? Y lamentablemente, antes lo hacían por un concepto de que no llegue el más rico porque va a tener mucho poder, nos cae mal, lo que sea, ese tipo de cosas. Pero
ahora es con odio, pues ahora es utilizando. Antes usted veía que la última semana sacaban a un candidato, lo sacaban desnudo, lo sacaban en una situación muy especial, comprometedora. No, pues ahora matan. Ahora matan a un candidato y ahora matan a 7 asesinos supuestamente y salen con una situación de una declaración de última hora. O sea, la fiscalía, oiga, el próximo Congreso lo primero que tendría que hacer es destituir destituir juicio político y destituir a la fiscal. Porque no puede ser. Es algo similar a lo que pasó en las elecciones del 2021. Cuando llegó en un avión de la presidencia de la República de Colombia, el fiscal de Colombia, a acusar al candidato Arauz de que le habían prestado $80,000 para la campaña, uno de los grupos terroristas de Colombia. No las FARC, ya estaban en paz, el ELN. Entonces, esas cosas no se pueden ya permitir, los ecuatorianos no podemos permitir eso, pero son cosas que están sucediendo. Economista, ¿usted cree que el día domingo se respirará la misma paz que hubo en la primera vuelta? Porque lo mencionábamos al principio, ¿no? En primera vuelta, todos los candidatos, todos, Luisa González, Daniel Noboa, Jan Topic, Otto Sonnenholner, inclusive el señor Zurita, Yacu Pérez, Javier Herbas y Bolívar Armijos, todos dijeron, bueno, estos fueron los resultados, esta será la segunda vuelta, vayan para allá. Sí, ¿Usted cree que esta vez se repetirá lo mismo? Mire, debemos los ecuatorianos estar muy atentos y en esto sí hay que llamar la atención a los poderes fácticos del país, que no se puede seguir jugando en esta situación. Esa tranquilidad, ¿sabe por qué era? Porque había segunda vuelta. Porque había, hasta antes del crimen, había toda la posibilidad de que no exista segunda vuelta. Había toda la posibilidad que Luisa González gane en primera vuelta. Estaban las cifras dadas así, ese era el ambiente que se vivía. Entonces, el hecho de que ya haya segunda vuelta les dio un respiro, les dio una tranquilidad. Además, tenía el 34%, 33-34% y le faltaba bastante para llegar. Había el antecedente que con esa misma votación Arauz perdió con Lasso. Entonces, ese es el respiro que usted vio, que vio la tranquilidad. Pero lo que vamos a vivir ahora es diferente y en eso los ecuatorianos debemos estar muy atentos a lo que vaya a suceder y con este país ya no se puede jugar. Aquí ya no se trata de una elección, ni siquiera en los tiempos en que Sixto contra Jaime Nebot, de Borja contra Febres Cordero. No, el país está viviendo una situación de extrema inseguridad, de una situación económica tremenda. Estamos compitiendo cerrados con Venezuela en la inmigración. La ven en las deportaciones y los ven en lo que sucede en cada una de las fronteras. En México, por mi trabajo, acabo de estar en Honduras la semana anterior y cuando yo me presentaba que era ecuatoriano en las reuniones que tenía, me decían que si es que yo no me iba a quedar por ahí, ¿no? Porque la cantidad de ecuatorianos que están entrando en la frontera y que les dan permiso, porque lo que hace Honduras es darle permiso para que transiten y continúen hasta otro país. Para que no se queden en Honduras. Para que no se queden en Honduras, porque no podrían resistirlo. No, dice, oiga, pero la marea de ecuatorianos que está pasando es increíble. De ecuatorianos, fíjense que habiendo tantos países en Latinoamérica y que seamos nosotros los que competimos cerrados con Venezuela en la gente que se está yendo, ¿no? Economista, este domingo los dos candidatos con los partidos que, bueno, a Luisa González, que es parte de un partido, pero Noboa que lo aupa, esta estructura de la que hablaba al inicio, que es importantísima y que sí cuenta el correísmo con esa. En el caso de Daniel Noboa, ¿usted cree, a partir de su experiencia, que es suficiente contratar a personas, pagarles porque estén ahí como vedoras, pero qué es lo que hace que esas personas se mantengan? Porque si es una jornada pesada y es una jornada que requiere que todas estas personas tengan un compromiso adicional al dinero. Así es. Por eso le digo, tiene la ventaja la Revolución Ciudadana, que tiene su estructura política con militantes, que los militantes serán los que están y que obviamente le darán para que el traslado, la comida del día, en eso los podrán apoyar. Pero en el caso de Noboa, tendrá que exclusivamente pagar. Y ahí corre un gran riesgo, que ha sucedido en muchas ocasiones, es que se le cogen de la plata.
Vamos Eso le iba a preguntar. De hecho, hay mitos. No sé si será verdad. Más bien usted aquí desenrede que, por ejemplo, hay personas a las que pueden ser contratadas y viene otro partido y le dice, ¿cuánto te dieron? 10, ya, yo estoy 15. Entonces cojo de los dos lados y me voy. ¿O eso es falso? Mire, no, esa no juega. Lo que juega es lo siguiente. En la misma organización, si no existe un espíritu de control, de autocontrol, de amor por el partido, sino que es un trabajo. Vienen a usted, le entregan, vea, le vamos a dar $40 por persona y le dicen, usted 1,000 tiene 1,000, tome 40,000. Cuando tiene los 40,000 en la mano, se le daña el corazón. Entonces ya no contrata los 1,000, sino que contrata 300 y le dice a los 300, tráeme 3 actas. Claro. Ya. Eso le pasó al señor Lasso en el 2017 fue la... Y eso hace que no... Cuando que se no acuerda el llegue. señor Monge que sacaban las cajas vacías, era porque a ellos los estafaron, ¿no? Les dijeron, aquí tenemos las actas y les trajeron copias de las que sacaban de la pared. Entonces cuando se dieron cuenta ellos, al punto que decían que le habían hecho fraude, que querían que le abran 5,000 mesas, el CNE les abrió las 5,000 mesas. En el Rumiñahui, en Quito, nos invitaron, y a mí me invitaron expresidentes, a mí me invitaron y fui. Abrieron en el Rumiñahui las 5,000 actas, instalaron todo eso. Y a última hora, ¿qué es lo que hizo el partido? Creo, no presentó, ni siquiera envió delegados. Entonces, ¿por qué? Porque era mentira, los habían estafado y eso fue famoso. Entonces eso puede suceder tranquilamente en estos casos. Y entonces, un poco los dos candidatos deberían hacer una campaña a estas alturas como para decirle a la gente, únete, no estamos tarde, porque se requiere una preparación. No es que yo voy y me paro ahí a ver, pero si no tengo idea qué hacer, como complejo. Así es, y además tiene que inscribir su delegado en el CNE. O sea que ya, el CNE, hoy ya miércoles esto ya está dado. No, esto ya es tarde. Ya ahorita lo que han hecho es lo que vale. Lo que no han hecho ya no pueden hacerlo. Claro, y Sí. también agregar, Nicanor, que algo que suele pasar ahora que estamos hablando de estos, como aquello de que le dan un 40,000 para que contrate a 20,000 y solo contrata a 10,000, por decir algo. Sí. Ya, exageré con las cifras, pero también suele ocurrir que las personas que reciben la plata, en lugar de pasarse el día vigilando, Claro. no lo hacen, sino que se termina la jornada y le piden a alguien de otro partido, dame un copia del acta. Por eso hablaba, son cosas que pasan. Por eso hablaba Así es. de la necesidad de que sí exista como un compromiso y una relación, un poco de militancia. Por eso es entre los importante la veedores. militancia, porque el militante es más leal, ¿no? Más disciplinado. Más en este disciplinado. caso. Así es, y en eso, fíjese, de la estructura de Noboa, pues los dos partidos que lo auspician a él no tienen nada. No tienen estructura. Nada. O sea, él cuando fue candidato lo que hizo es buscar qué partido le podía auspiciar porque la ley mandaba. Nunca se puso a pensar que el partido, uno era de Lenin y el otro del primo de Lenin. O sea, si lo veías desde el punto de vista político, pues tú sabías que eso no te iba a convenir. Pero esas eran las circunstancias y pues es muy difícil que él logre tener ese control. Pero Ya, ahora, en caso, ¿cree Nicanor que si las cosas se llevan con normalidad, Dios lo permita, que no haya incidentes, etcétera, sí está garantizada la transparencia del proceso? mire, en la parte tecnológica, que es una vez, como le decía, que el acta se encuentra ya confeccionada y llega ahora transmitida telemáticamente, no es que la pueden llevar y en el camino cambiarla. Eso lo único que queda es en la urna para cuando usted la quiera revisar. Pero una vez que el acta está ingresada al sistema, ya usted puede detectar cualquier, o sea, todo es auditable en ese momento. Y la típica de que sí, que se meten al sistema, el apagón, que se meten a cambiar números y sí, eso. Pero todo eso usted lo podría comprobar con su contabilidad, comparándolo, como lo decía, con un match con el resultado del CNE, que es público además. Yo aquí entre nos le quiero hacer una pregunta indiscreta. ¿Usted cree que le hicieron jugarreta a Yacu en el 2021? Mira, si a Yacu le hicieron... Obviamente ellos no podían probarlo así porque es, no tenían las actas, pero si a cualquier cosa le hicieron a Yacu Pérez, se la hicieron en las mesas donde abrieron el montón de actas, ¿no? Porque en el país ellos mismos pidieron que abran las mesas. Entonces, al abrir las mesas, Yacu Pérez... No pudo recuperar casi nada. No, pues es que no puede, No ni tenía siquiera la tiene la estructura, gente claro. para que vaya. O sea, usted coge y le abre mesas en Guayaquil a Yacu Pérez.
Entonces usted tiene a todo el mundo ahí encima y no le dejan ni espacio a uno de Yacu Pérez para que vea. Para que Claro. vea. Y si llega por ahí, pues le dan un sándwich, un ceviche. El control electoral. Sí, no, si usted ese Pero ojo, porque se está rompiendo un mito porque por lo general hasta el momento se pensaba que se hacía todo después. Y el tema es en la mesa. A ver, yo recuerdo que el exalcalde Nebot lo dijo. Hay una grabación que corre por ahí. El fraude está en las mesas. ¿Se acuerdan? Lógico, es que no mira, una vez que entras al sistema, es como una contabilidad. Si tú haces un fraude en una contabilidad, lo vas a detectar. Porque está todo en el sistema. Entonces, entonces, esta cuestión que dicen, entró un hacker y que el hacker cambió. Eso ya son... El asunto es tan fácil como esto. Si se dio el fraude en la mesa, ese documento, ese es el que queda, digamos, para la historia. Así es. Vas a cotejar con, no, que quiero que se abra, ábrala. Porque ya lo que sumó mal, vamos a suponer, y le quitó a uno y le puso a otro, ya quedó registrado. Si el partido no tuvo a nadie allí que vea que no se haga la trafacía en la mesa, abran todas las urnas que les dé la gana, que además no es tan fácil. Que además no es tan fácil. Es un proceso, que resulte ¿no? lógico. Es que además usted tiene que tener una razón para que le abran las mesas. Y usted sabe que no es fácil. Y que para que abran las mesas usted. Fíjese, cuando en la última ocasión que usted fue candidato a prefecto, de las 8.000, creo que son 8.000 actas que eran en Guayas, abrieron 3.000, pues. ¿Pero por qué? En la primera prefectura. En la segunda prefectura. Abrieron 3.000 actas. Lo que pasa es que ahí usted, como ganó ampliamente, ni estaba pensando en lo que hagan en el recuento, ¿no? Entonces, 3.000 abrieron. ¿Por qué? Porque hubo un error en el ingreso de las actas. Física. El ingreso físico, el sistema se les movió, entonces les sumó mal. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Abrir nuevamente. Y ahí obtuvo usted más votos en el reconteo. Claro. Obtuvo más votos en el reconteo. Entonces, el reconteo vale cuando usted viene y detecta, ok, yo sé que en esa mesa tengo más, porque mis datos me dicen que tengo más. Claro, pero para eso necesito tener la... Necesita tener algo para comprobar. Si no, muy interesante. ¿Con qué reclamas? Porque tú tienes que solicitarlo. No simplemente, oye, ábrame la 20, no, pues. Claro. Es decir, ¿por qué razón quiero que la abra? Bueno, fundamental esta conversación, sobre todo lo que ha advertido el economista Moscoso. Noboa y González y Noboa necesitan un buen control electoral en las mesas para que después nadie hable de fraude. Son las 7:32. Gracias, Nicanor Moscoso.